Amém. Queridos irmãos, chegamos. Amén. Queridos hermanos, llegamos a un tutorial más de esta serie. Dios nos llama para su reino y gloria. Nosotros estamos en el volumen 1, que es el título. El título es El poder del Evangelio. Y nosotros estamos en la semana 4 de este volumen del alimento diario, que tiene por título la obra de fe. Antes de entrar en la obra de fe propiamente dicha, es necesario que nosotros conozcamos que el hombre fue hecho él ya fue creado como criatura, ya conectada, la criatura ya está conectada en Cristo. Por tanto, el deseo de Dios es que Cristo asuma el encabezamiento sobre todas las cosas. Por eso que en Efesios capítulo 1:10 dice, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de la voluntad de Dios, según su buen placer que propuso en Cristo. La voluntad de Dios, todo es por medio de Cristo, de reunir todas las cosas en Él, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, tanto las de la tierra como la de los cielos. La voluntad de Dios es que cuando termine todas las dispensaciones de los tiempos, toda la ejecución, porque la dispensación aquí en griego es oikonomía. Significa que cuando Dios, en todos los tiempos, en todas las eras, épocas, Dios está ejecutando una economía, un plan. Este plan es al final hacer que Cristo sea la cabeza, ser aquel que une, aquel que conecta todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Este es un principio que nosotros necesitamos conocer. Ahí nos abre toda la Biblia con esto. Convergir, esta palabra está en el alimento diario en el día lunes. Convergir en griego es anakephaiolomai, que significa colocar todas las cosas juntas bajo una persona o un principio unificador. Quiere decir, existe una persona, un punto unificador que une todas las cosas, encabeza todas las cosas, que es Cristo. Entonces, este es el deseo de Dios. Todas las cosas deben estar conectadas a Cristo y Cristo debe asumir el liderazgo, el encabezamiento, tener la autoridad sobre todas las cosas. Esta es la voluntad de Dios. Y en Colosenses 1:17 también hay una palabra en 1:17 que dice así: Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsiste aquí es sunitao. Sunitao significa unir las partes en un todo. Dios, Él, todo salió de Él y todo va a regresar a Él. Entonces, todas las cosas que Él creó hacen parte de un todo. Y el plan de Él es ejecutado también, va a ser un todo, no solo en la vieja creación, sino también en la nueva creación. Por tanto, Cristo, Dios, colocó a Cristo antes de todas las cosas, quiere decir, antes de que haya un todo, de crear todas las cosas, Dios necesitaba colocar a Cristo. Es como si Cristo fuese el centro y todas las demás cosas fuesen una circunferencia, un círculo totalmente conectados con Cristo. Por tanto, este es un punto que necesitamos entender claramente. Con esto conseguimos entender qué sucedió con el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó cuando
en los tiempos pasados. Dios había entregado para un arcángel que gobernase esta tierra. Y este arcángel, él fue hecho de una manera tan sabia, una manera tan perfecta, que Dios entonces le confió a él todas las cosas para que él gobernase eso antes que Dios crease al hombre. Y este arcángel, él se enorgulleció, el orgullo entró en su corazón, él que era tan perfecto, él que era de entre todas las criaturas, él era el más perfecto. Entonces él creía que Dios entonces, para gobernar sobre toda la creación, Dios necesitaba de un rey adjunto, que sería una criatura, alguien que era una criatura, el mejor de toda la creación, que pudiese hacer esta conexión entre Dios y la creación. Pero Dios no escogió a este arcángel, no. Dios, en su economía eterna, Dios había escogido a su propio Hijo. Cristo se tornaría un hombre, una criatura, y moriría para hacer la redención del hombre, también de toda la creación, y Dios entonces lo resucitaría y lo haría. Lo engendraría como hijo de Dios, como creación. Él sería como hombre, él sería engendrado como el hijo primogénito de Dios, y él aún sería colocado por encima de toda potestad, de toda autoridad, y sería colocado a la diestra del Padre, hasta que el Padre lo ponga todas las cosas bajo sus pies. Entonces este encabezamiento ya estaba en el plan de Dios. Pero este arcángel se enorgulleció, y él entonces terminó queriendo ser igual a Dios, con la ambición de ser uno que ayudaría a Dios para gobernar. Pero Dios no necesita de esto. Como ya dije, Dios ya había colocado en su plan, ya había pensado en Cristo, en este lugar. Por eso entró la rebelión en el universo, y con la rebelión hubo una desconexión de Satanás con relación a Dios, porque él buscó ser otra línea de autoridad. La tercera parte de los ángeles lo siguieron, y también había criaturas. Antes que Dios crease a Adán, había criaturas sobre la tierra que también siguieron a Satanás en su rebelión. Entonces Dios tuvo que juzgar la tierra con agua, con las aguas del juicio de Dios. Por tanto, estas criaturas murieron, pero ellos tenían espíritu, pero sus espíritus su morada sería en las aguas. Estos serían los espíritus inmundos que en los evangelios Jesús se refería. Estos son los demonios. Ahí Dios entonces juzgó esta tierra quedó vacía. Esto es lo que está escrito en Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, desde que Dios creó la tierra de una manera maravillosa, hasta que hubo la rebelión de Satanás. Y la tierra fue alcanzada con esta rebelión. Y el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, entonces, cuando alguna criatura se desconecta de Dios, él entra en un proceso de corrupción, entra en un proceso de caos, entra en un proceso de deterioramiento. Entonces, esto sucedió con Satanás y sus ángeles. Entonces, aquí en la tierra también entró en degradación, pero Dios entonces resuelve restaurar toda la creación aquí en la tierra, ya preparando la tierra para el surgimiento del hombre. Entonces no voy a detallar, hubo los 6 días de la creación, y todo lo que Dios creó a partir del 4º día, Dios decía era muy bueno, 5º día muy bueno, y en el 6º día, cuando Él completó la creación y creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios dijo muy bueno.
Entonces, en el séptimo día, Dios descansó de sus obras. Por tanto, lo que Dios quería hacer era esto, y en la creación en la tierra, la restauración de la creación en la tierra estaba totalmente conectada en Cristo. Cristo es el primogénito de la creación. Cristo era el punto de unión de toda la creación. Muy bien. Pero la serpiente, Satanás, vino en forma de serpiente, no vino directamente a Adán, sino que fue a tentar a Eva, y Eva entonces cayó en la conversación de la serpiente, comenzó a poner dudas en la palabra de Dios. Este es el punto que Satanás comienza a trabajar en nosotros, es colocando dudas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única verdad, es nuestra única referencia. Nosotros tenemos que creer que Dios, cuando habla con nosotros, es la verdad, y debemos seguir esta verdad. Pero Satanás, lo primero que él pone en nosotros es duda de la palabra de Dios. Por tanto, queridos hermanos, no dude nunca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única verdad absoluta en el universo. Tal es así que el anticristo, cuando surja, y nosotros ya estamos en los tiempos finales, él va a hacer llevar a todo el hombre a que desacredite a Dios, desacreditar la palabra de Dios, la Biblia, y desacredite que hay una realidad universal, una verdad universal en este universo. Todo se torna relativo. Entonces esto comienza a entrar la permisibilidad y hacer cualquier cosa, cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de perversión, comienza a ser justificados. Entonces, gracias a Dios, nosotros oímos la palabra de Dios. Bueno, ahí, con la caída, cuando Eva escuchó la voz de la serpiente, comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, y dio a su marido, Adán. Ambos comieron en ese momento por la transgresión a la palabra de Dios. El pecado entró en ellos, y ellos fueron desconectados como criatura, fueron desconectados de Dios. Entonces, esta fue la tragedia en el jardín de Edén, la desconexión del hombre que Dios hizo, esta recreación de la tierra para crear al hombre, que sería la obra prima de Dios. Pero el hombre cayó, y cuando el hombre cayó en la desconexión, ¿qué sucedió? En el capítulo 3 sucedió, la tierra fue maldecida. Versículo 17 del capítulo 3. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa. Quiere decir, la tierra fue maldita por la causa de la caída del hombre. Y la desconexión del hombre con Dios maldijo toda la tierra. Y toda la tierra se desconectó de Dios. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Muy bien. Entonces, cuando el hombre, antes de la caída, vivía en el jardín de Edén, él vivía de una manera muy simple. Él creía en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es verdad. Cuando Dios decía algo al hombre, el hombre creía y obedecía, y todo iba bien, porque eso mantenía la conexión, y Dios entonces era el suplir total para este hombre. Lo único que necesitaba que este hombre hiciese era comer del árbol que está en el centro del jardín, el árbol de la vida. En el momento que el hombre comienza del árbol de la vida, la vida de Dios entonces entraría en el espíritu del hombre. Por tanto, aparte de la conexión de la creación del cuerpo físico con Dios, el hombre entraría en otro nivel de conexión, que es la conexión espiritual, conexión por medio del espíritu. Ahí sí, Dios entonces podría completar su economía a través del hombre, dispensando a través de esta conexión del espíritu toda la vida de Dios, toda la naturaleza de Dios, toda la realidad de Dios sería consolidada en el hombre,
Era eso lo que Dios quería, pero Satanás se anticipó, el hombre no comió del árbol de la vida, por el contrario, comió del árbol que Dios le dijo que no comiese, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hombre se desconectó de Dios como criatura y no se conectó a Dios como la nueva creación en el Espíritu. Entonces, el hombre, la simplicidad que en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, la simplicidad que había en Adán y Eva en el jardín de Edén antes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ellos eran simples. Ellos eran puros. Cuando Dios hablaba una palabra, ellos creían en la palabra de Dios y ellos obedecían la palabra de Dios. Queridos hermanos, este es el secreto para nuestra bendición. Es recibir la palabra de Dios, creer y obedecer. Muy bien, pero por un solo hombre entró el pecado en el mundo y sucedió la desconexión con Dios. Sin embargo, Dios aún mantenía un cierto lazo aún con los hombres, aunque déjenme solo ver cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el capítulo 3, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, Dios sintió esa desconexión cuando oyó la palabra de la serpiente y fue engañada cuando el hombre fue engañado por la palabra de la serpiente y se desconectó de Dios cuando comieron de ese fruto. Y esta desconexión Dios sintió. Entonces Dios sabía que el hombre se desconectó. Por eso preguntó, ¿dónde estás? Porque si estuviese conectado, Dios no precisaría hacer esa pregunta. Pero cuando se desconectó, Dios dijo, ¿dónde estás? Por tanto, infelizmente el hombre cayó y nosotros sabemos que entonces lo que sucedió fue que había aún algunos hombres. Infelizmente, Caín también mató a Abel, toda aquella situación triste, pero aún estaban los hombres que andaban según Dios, Enoc andó según Dios, aún había una línea que mantenía una cierta unión con Dios, por el temor de Dios y amor a Dios. Muy bien, pero la gran mayoría cayó y esta humanidad fue empeorando hasta que llegó en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 sucedió una otra tragedia muy grande en la tierra, que son los hijos de Dios, que son los ángeles, tomaron las mujeres por esposas y terminó haciendo esta mezcla de especies que es abominable delante de Dios. Y entonces engendraron hijos que son parte hombre y parte ángeles, algo horrible. Y surgieron entonces valientes, varones de renombre en la antigüedad. Esto hizo surgir varias anomalías en la época y muchas maldad comenzó a ser practicada por medio de esto. Y Dios vio que era continuamente mal todo el pensamiento del corazón. Entonces Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Dios resolvió terminar con el hombre por el diluvio, pero Noé halló gracia delante de Dios, y Dios entonces salvó a Noé y a toda su familia y pidió para que construyesen el arca. Entonces Dios, aún por causa de toda la maldad, de toda la situación contaminada de la región, por este hecho de maldad de los ángeles caídos, Dios entonces tuvo que exterminar todo lo que Él creó aquí en la tierra y salvó a Noé y a su familia. Y después de la salida del arca, Noé entonces comenzó a multiplicarse, sus 3 hijos, Sem, Cam
y Jafet, y se multiplicaron, y no mucho tiempo después, 150 años después, surgió Nimrod, el hombre que él aprendió a ser, a ganar poder entre los hombres. Él construyó varias ciudades, y de estas ciudades él consiguió gobernar al hombre, controlar al hombre. Él se tornó el primer dictador, el primer tirano sobre la tierra, y él creó los reinos de este mundo. Él quien fundó los reinos de este mundo en oposición a Dios, porque él hacía con que el hombre tuviese odio contra Dios, porque exterminaron al hombre con diluvio. Y él entonces comenzó a oponerse a Dios, y él se hacía como Dios. Él fue como deificado, hecho Dios, haciendo con que las personas lo adorasen a él como un Dios. Y él ganó mucho poder en la tierra en aquella época. Él es el primer tipo del anticristo que vendrá, y él fundó un gobierno humano totalmente en oposición a Dios, y esto culminó en la Torre de Babel. La Torre de Babel era para declarar la insatisfacción, independencia del hombre para con Dios, y la ciudad de Babel y la Torre de Babel estaban repletas de ídolos, con la clara intención de rechazar a Dios, rechazar el nombre de Dios, y negar su autoridad y derecho sobre el hombre, como si dijese: Dios, usted no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, usted no tiene derecho sobre nosotros, a pesar de ser nuestro creador. Pero nosotros declaramos independencia, desconexión total. Entonces, esta es la situación triste a la que el hombre cayó. Pero Dios, Él no desistió del hombre, y Él quiere reconectar al hombre por medio de la fe. Muy bien, entonces, como dije, Dios no desistió del hombre. Dios mandó a su propio Hijo. El hombre estaba en un dilema. Sin derramamiento de sangre no tendría perdón de los pecados. Él no tenía cómo librarse del pecado y de los pecados. Entonces Dios proveyó la redención enviando a su propio Hijo. Vivió aquí en la tierra como un hombre perfecto, obediente a Dios. Como hombre fue obediente a Dios, y Dios mandó un prototipo para mostrar cómo vive un hombre totalmente conectado con Dios. Este hombre, Jesús, vivió cada segundo conectado con su Padre. Él obedeció toda la palabra de Dios el Padre, y Él murió en la cruz en obediencia a Dios. Y Dios entonces, en muerte de cruz, Dios entonces lo resucitó al tercer día, y lo hizo Señor y Cristo, exaltado a su diestra, y Él entonces se tornó el Espíritu. Y hoy nosotros podemos creer, hoy, gracias a Dios, la palabra del Evangelio llegó hasta nosotros. Y esta palabra, cuando llega hasta nosotros, es una oportunidad de que nosotros creamos. Quien cree en la obra de redención de Cristo y confiesa el nombre de Jesús, este será salvo. Entonces, por la fe, nosotros nos reconectamos con Dios, y nosotros podemos, gracias a Dios, Dios entonces prueba su amor para con nosotros, muriendo Cristo por nosotros. Esto ya hablamos. Entonces nosotros vimos que ahora Dios tiene un proyecto de reconexión, y el proyecto de reconexión, queridos hermanos, es creer y confesar. El milagro de la salvación viene por medio de la palabra. La palabra del Evangelio, ella trae la fe hacia nosotros. La fe
es el mismo Jesucristo como la fe objetiva. Y cuando nosotros recibimos la palabra del Evangelio, esta palabra del Evangelio viene como un vehículo trayendo Cristo para nosotros. Y cuando nosotros recibimos esta palabra, nosotros decidimos aceptar esta palabra. Esto quiere decir, nosotros recibimos esta palabra por medio del oír y por medio del creer. Y cuando nosotros creemos, surgió entonces la fe dentro de nosotros. Esta fe es la fe subjetiva. Esta fe es para recibir la fe objetiva por medio de la palabra que llega hasta nosotros. Y esta fe subjetiva nos reconecta con Dios por medio de Jesús, que se tornó el Espíritu, y en nuestro espíritu se reconectó con este Espíritu. Entonces, esta reconexión con Dios es a nivel espiritual, es a nivel celestial, a nivel de la fe. Por tanto, la palabra de la fe que Pablo predicaba y nosotros hoy predicamos es la siguiente: con la boca se confiesa para salvación. Confesar Jesús como Señor, como si dijese: yo quiero ser reconectado con la cabeza, y esta cabeza es mi Señor. Yo quedé tanto tiempo desconectado, viviendo por mí mismo, pero a partir de ahora yo quiero obedecer a esta cabeza. Yo confieso a Jesús como mi Señor de aquí en adelante, y creer en el corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Yo seré salvo. Esto está en Romanos 10, capítulo 9. Entonces, por la fe, el hombre se reconecta con Dios, solo que a un nivel superior, al nivel del Espíritu. Y este proceso de reconexión es muy simple. No necesita ser doctor, no necesita ser alguien con estudios para llegar a este nivel de reconexión. No, es tan simple que cualquier ser humano tiene acceso, es accesible a esta reconexión, que es solo creer en el corazón y invocar con la boca el nombre del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, versículo 13. Entonces, quien cree en el nombre del Señor Jesús recibió la vida y la naturaleza de Dios. Él se tornó un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 habla que a todo aquel que lo reciba, a todo aquello que lo recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que creyeron en su nombre. Esto quiere decir, cuando usted cree, usted recibe. Creer es recibir. Y cuando usted recibe esta palabra, usted recibe al mismo Dios. Usted recibe la vida de Dios. Usted entonces pasa a ser un hijo de Dios, porque la vida de Dios nació dentro de usted, hizo que usted sea un hijo de Dios. Y también este es nuestro nuevo nacimiento de Juan capítulo 3 y 16, cuando Jesús habló a Nicodemo y le dijo: es necesario nacer de nuevo. Quien nace de la carne aún es carne, pero quien nace del Espíritu es Espíritu. Esta es entonces la salvación que Dios proveyó para nosotros por medio de Cristo, y esta reconexión, gracias a Dios, sucede al nivel espiritual. Entonces, al nivel de la nueva creación, no de la vieja creación. Muy bien. Entonces, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, nosotros somos reconectados en este otro nivel. Esto está en 2 Corintios 5, 17. Y lo que es necesario es ser nueva criatura. Gálatas 6, versículo 16. Como dije, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. El día que usted ejercitó la audición para oír con atención la palabra de la fe del Evangelio, y usted en aquel día, el Espíritu abrió su entendimiento, usted recibió esta palabra, y esto hizo con que la palabra llevase a Cristo en su corazón, y su corazón pasó a creer en esa palabra, y por medio
de creer por medio de la fe, usted recibió la fe, usted recibió la salvación. Entonces, por tanto, como nosotros estamos estudiando el libro de Primera Tesalonicenses, no podemos desconectarnos de esto. En Primera Tesalonicenses, los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice así. Dejen hablarme del versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Entonces no es solo palabra de hombres, no es meramente con la palabra que está en el periódico, no es la palabra que está en una revista, sino que esta palabra es el poder de Dios. Entonces es el evangelio, en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Ellos recibieron la palabra. Es la palabra que hace todo este trabajo. Por eso nosotros decimos, nosotros llamamos la obra de fe. Usted cuando cree en la palabra, esta palabra hace todo el trabajo y hace milagro en su vida. Entonces, habiendo recibido la palabra en medio de gran tribulación, en gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partieron de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. No es fácil, porque quien oye este evangelio y aceptó el evangelio en Tesalónica fueron algunos pocos judíos y muchos griegos y también muchas mujeres de la alta sociedad de buena posición social. Entonces, y tanto a los judíos era una ofensa para el judaísmo creer en Jesús, pero estos pocos fueron tocados por la fe, tocados por el Espíritu de Dios, creyeron en el Señor Jesús aún bajo tanta oposición. Y los griegos también, esto no era diferente para los griegos, porque los griegos también tenían otra religión. Los griegos creían en muchos dioses, y estos dioses, semidioses, héroes, las ninfas, que hacían parte de su vida cotidiana, estaban acostumbrados a esto, y de repente alguien viene a hablar de un único Dios y verdadero. Ellos no tienen este concepto de un solo Dios, por tanto, ellos también eran aislados por la sociedad, por no decir por la misma familia, y era muy difícil convivir con la sociedad exclusivamente si creyese en Jesús. Entonces la fe hizo una obra tan fuerte que ellos no le importó esta oposición, no le importó esta dificultad, esta persecución en la sociedad, y ellos dejaron los ídolos y se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero. Muy bien, entonces, y la palabra, yo necesito decirles algo a ustedes en Hebreos 11, versículo 1, que dice así: la fe es pues la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, esta fe, no es la fe objetiva, esta es su fe, la fe subjetiva. Su fe consigue hacer una conexión
con las cosas de Dios. Porque aquí dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza es hipóstasis. En griego es hipóstasis. Existe esta palabra en portugués que es hipóstasis. Fue traducida en Hebreos capítulo 1, versículo 3 para el mismo ser de Dios o la misma sustancia de Dios. En el versículo 10, 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la expresión exacta de su hipóstasis. Entonces, hipóstasis es el mismo ser de Dios. Hipóstasis es la misma sustancia de Dios. En otras palabras, su fe, cuando usted cree, su fe es tan poderosa que su fe lo lleva a usted a tener acceso a esta gracia. Pablo habla en Romanos 5, y esta gracia es tener acceso a la misma substancia de Dios, tener acceso al mismo ser de Dios. Usted tiene acceso a las cosas invisibles que son eternas, las cosas celestiales, las cosas espirituales, y usted sale de la esfera terrenal, de la esfera de las cosas visibles, porque nosotros hombres estamos acostumbrados a ver las cosas y sentir las cosas por medio de los 5 sentidos, de las cosas que nosotros vivimos en el mundo material. Pero por la fe nosotros tenemos acceso a las cosas de otra dimensión, de la dimensión de Dios. Entonces nuestra fe es algo tan poderoso. Nosotros podemos tener contacto con el mismo Dios en la dimensión de Dios. Nosotros podemos tomar posesión de la sustancia de Dios, de la naturaleza de Dios, de la vida de Dios, de todas las riquezas de Dios por medio de la fe, solo en creer. Por tanto, queridos hermanos, esto es muy, muy importante. Y por creer nosotros traemos la sustantificación, nosotros sustantificamos las cosas de Dios en nosotros y nosotros las recibimos. Entonces, la fe es la puerta de entrada de las cosas que no se ven. Por eso, en 2 Corintios 4:18, Pablo dice, para que nosotros no miremos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Entonces, esta es la obra de fe que yo quería hablar con ustedes. Y esta obra de fe puede hacer milagros en su vida. Entonces, todos los días, queridos hermanos, vamos a usar nuestra fe. Y Dios no cesa de suplirnos con su palabra en la iglesia. Desde que usted esté viviendo la vida de la iglesia, usted tiene esta gracia de poder recibir la palabra de Dios en todo el día, toda la semana, todo el mes. Siempre hay una palabra. Nosotros tenemos la palabra de la Biblia que nos alimenta. Nosotros tenemos la palabra profética que Dios nos da cada semana. Cada semana tenemos la palabra del alimento diario que nos ayudan a comprender la Biblia. Quiere decir, toda la palabra que llega a nosotros vamos a aprender a usar nuestra fe, creyendo. Cuando usted usa su fe, creyendo, usted estará teniendo acceso, usted estará buscando las cosas de Dios y tornándose su realidad. Usted está buscando las riquezas de Dios para tornarse lo que es necesario para que usted viva aquí en la tierra. Por tanto, no viva miserablemente como los demás hombres del mundo que solo buscan las cosas terrenales, las cosas visibles que son temporales. Nosotros no. Nosotros vivimos por la fe. Nosotros no vivimos por las cosas visibles, terrenales. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, buscad las cosas de arriba. Vamos a buscar las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Vamos a pensar, colocar nuestra mente en las cosas de lo alto. Todos los días, a cada momento, querido hermano, nosotros podemos vivir de una manera rica, con todo el poder de Dios, todo el suplir de Dios, todas las riquezas de Dios, invocando su nombre.
recibiendo su palabra, orando y leyendo su palabra, y creyendo en su palabra y practicando su palabra, poco a poco, esta fe, esta palabra va a hacer su trabajo en nosotros, y nosotros vamos a ser una persona que vive por el poder de la palabra, por el poder de Dios, poder del Espíritu Santo, y nosotros no viviremos miserablemente esta vida cristiana. Con esto, más adelante, va a generar en nosotros este amor, y este amor va a promover el trabajo de amor para que nosotros cuidemos uno de los otros en la iglesia, edificar la iglesia, y al final la perseverancia de la esperanza. Estos tres ítems, la fe, la esperanza y el amor, constituye la estructura de la vida cristiana, la estructura de la vida de la iglesia, para que nosotros maduremos, para prepararnos y recibir y hacer realidad todo lo que recibimos de Dios, y al final vamos a luchar del lado de Dios para cerrar esta era, y nosotros vamos a hacer este ejército de vencedores, este ejército de jóvenes santos, y nosotros vamos entonces a cerrar esta era lanzando toda rebelión, todas las cosas que van en contra de Dios, que se oponen a Dios. Vamos a barrer junto con Cristo, barrer estas cosas para dentro del lago de fuego, y al final restaurar la conexión con Dios, con Cristo, conexión con Cristo, y no solo la iglesia, y también todas las cosas creadas positivas. Y Dios lo bendiga a usted. Espero que usted haya sido ayudado, y que nosotros y que usted pueda vivir de aquí en adelante, ejercitar, usar más su fe, esto tan precioso que Dios nos dio. Dios lo bendiga a usted. Amén.